Este tampoco les va a cansar mucho. Nosotros vamos a ver en lo que es patología vascular, una sola, ¿no? Lo que es la oclusión arterial aguda, que estamos obligados nosotros a reconocer, ¿verdad? Ha existido bastantes demandas judiciales cuando no se ha reconocido, pese a que el médico no tenía ninguna culpa, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por lo que sucede con el paciente. Sin embargo, se le atribuye, ¿no? Una amputación, por ejemplo, ¿no? Lo que se quiere es que el médico pague una pensión prácticamente a un paciente que está amputado. Bien, vamos a ver lo que es la oclusión arterial aguda, ¿no? ¿Qué es una oclusión arterial aguda? ¿Verdad? Es una interrupción brusca del aporte sanguíneo a la extremidad y como consecuencia de la obstrucción súbita de la arteria que las irriga. ¿De acuerdo? Entonces, no es más que una interrupción brusca del aporte de oxígeno a la extremidad. ¿De acuerdo? Vean, tiene una tasa de amputaciones del 20 y una mortalidad del 25%. ¿Verdad? Por eso es importante saber reconocer un cuadro clínico como es la oclusión arterial aguda. ¿De acuerdo? En la etiología, por supuesto, existen dos causas básicas, ¿no? Una que es la embólica, ¿verdad? Que es el 90%, ¿no? Relacionado con patología del corazón, fibrilación auricular, infarto agudo de miocardio o valvulopatías, ¿verdad? O puede ser una trombótica cuando existe un desprendimiento de placa de ateroma, una obstrucción de injertos protésicos previos y estados de hipercoagulabilidad y aneurismas, ¿de acuerdo? Entonces, indiferentemente cuál sea la causa, nosotros estamos obligados a reconocer un cuadro clínico como es la oclusión arterial aguda. Por lo tanto, su etiología puede ser embólica, ¿no? El 90% es relacionado con patologías del corazón, y la trombótica, ¿verdad? Por desprendimiento de un ateroma, de injertos protésicos, ¿no? Una hipercoagulabilidad o finalmente aneurismas. Entonces, ven, con esta tablita nosotros podemos tratar de hacer un diagnóstico diferencial entre una oclusión arterial aguda de causa embólica o trombótica. Tenemos, por supuesto, la edad en la embolia cualquiera, en la trombosis mayores de 50 años, el sexo es indistinto en la embólica, en la trombosis en la mayoría son pacientes de sexo masculino, ¿no? Entre los antecedentes, por supuesto, la embólica, como habíamos indicado, son pacientes con patologías cardíacas, ¿no? En la trombosis, arteriopatía crónica, traumatismo, drogas, ¿no? Algunas manipulaciones médicas, ¿verdad? Y en el cuadro clínico, por supuesto, en la embolia, vamos a tener un dolor severo, una impotencia brusca, el Doppler va a ser positivo y una evolución tórpida, rápida, va a ser en la embolia. En cambio, en la trombosis, el dolor es moderado, la impotencia es progresiva, ¿verdad? Tanto el Doppler o el duplex va a ser positivo y, por supuesto, la evolución va a ser lenta, ¿de acuerdo? Entonces, así podemos tratar de diferenciar en la oclusión arterial aguda de causa embólica de una trombótica, ¿no? Indiferentemente cuál de las dos sea, ¿verdad? En la sintomatología se utiliza la famosa regla del 6P, que están en inglés en este caso, ¿de acuerdo? Esto se utiliza de forma universal, ¿de acuerdo? Si nosotros identificamos las 6P, ¿no? Entonces estamos identificando o estamos sospechando una oclusión arterial aguda. Entonces, entre las 6P, que es en inglés, tenemos la palidez, ¿no? El dolor, ausencia de pulso, poiquilotermia o hipotermia, frialdad del miembro que está siendo afectado,
la parestesia o anestesia y parálisis, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tomar muy en cuenta de lo que es la parestesia, anestesia y parálisis. Estos síntomas, ¿no? Nos están indicando una isquemia completa, ¿verdad? Por lo tanto, al sospechar una isquemia completa, es una urgencia quirúrgica, ni siquiera médica, ¿no? Sino quirúrgica, ¿de acuerdo? Las de origen embólica suelen ser muy bruscas, de gran intensidad, y el paciente acude al médico a las pocas horas de su comienzo, a diferencia de la trombótica, ¿verdad? Donde la evolución es lenta, habíamos indicado, ¿verdad? El diagnóstico, por supuesto, una anamnesis, una exploración física, van a determinar el nivel de obstrucción y la causa probable y el grado de isquemia, ¿no? Entonces, en estos pacientes va a ser importante una buena anamnesis, una exploración física. Debemos realizar una buena valoración de lo que es el corazón, detectar arritmias, ¿no? En el abdomen posibles aneurismas, ¿no? Signos de trombosis mesentérica, ¿ya? En las extremidades, aneurisma del poplito, etcétera. Va a ser muy importante recabar los factores de riesgo en estos pacientes, ¿no? Como ser tabaquismo, hipertensión, pacientes diabéticos, hiperlipidemia o algunos episodios familiares cardíacos o vasculares, ¿de acuerdo? Entonces, solamente de esta forma nosotros vamos a poder resumir de una oclusión arterial algo, ¿no? Entonces, para el diagnóstico, nosotros vamos a clasificar en clase uno, clase 2, clase 2A y B, y por supuesto clase 3, ¿de acuerdo? En la clase uno, la extremidad va a estar viable, ¿de acuerdo? Y va a permanecer así sin ninguna intervención terapéutica, ¿no? Algo muy importante, que aquí la sensibilidad y la movilidad van a estar conservados. En la clase 2, la extremidad está amenazada y va a requerir una revascularización para su salvación, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la clase 2 nosotros vamos a determinar primero la clase 2A, cuando la amenaza no es inmediata, va a existir pérdida de sensibilidad mínima y la movilidad va a estar conservada. Vean, estos datos van a ser muy importantes para poder determinar el tratamiento quirúrgico o una revascularización en este caso, ¿verdad? Entonces, en la clase 2A, repetimos, la amenaza no es inmediata, existe pérdida de sensibilidad mínima y la movilidad va a estar conservada. En la clase 2B, ¿no? La extremidad está gravemente amenazada y, por supuesto, para salvar, ¿no? La vitalidad de este segmento afectado, va a requerir una revascularización urgente, ¿de acuerdo? ¿Cómo reconocemos un clase 2B? La pérdida de sensibilidad y movilidad, ¿no? Van a estar presentes y el dolor va a estar presente incluso en reposo, ¿no? El dolor va a ser intenso incluso en reposo. Y en la clase 3, la extremidad con isquemia irreversible, ¿verdad? Ya ha desarrollado lo que es un infarto, de forma que ya no es posible salvar, ¿de acuerdo? Ya existe una anestesia profunda, una rigidez muscular o lo que llamamos un pie equino. En este caso, esta extremidad obligadamente va a requerir un tratamiento quirúrgico, pero una amputación, ¿de acuerdo? Y de ahí lo que les decía, ¿verdad? Que muchas veces uno no reconoce, lo deja pasar y lo atribuyen, ¿no? La amputación a falla o negligencia del médico. ¿Qué exámenes complementarios podemos solicitar? Nosotros clínicamente nosotros tenemos que identificar, ¿verdad? Si está en clase uno, clase 2A o B, ¿verdad? O finalmente si está en clase 3, ¿de acuerdo? Entonces, de urgencia, nemograma, coagulograma,
urea, creatinina, glicemia, electrolitos, ¿verdad? Las enzimas cardíacas, ¿verdad? Para poder identificar un posible infarto del miocardio. En los pacientes que no requieren cirugía de urgencia, realizamos un electrocardiograma y radiografía. ¿De Entonces, obligadamente debemos solicitar todos estos estudios, ¿no? En los pacientes de clase 1 y 2A, ¿ya? Realizamos un ecodoppler arterial de la extremidad comprometida o podemos realizar una arteriografía, ¿de acuerdo? Y por supuesto, una angiotomografía para definir la conducta. ¿Qué conducta vamos a tomar? Recuerden que en clase 1 y 2A podemos ser incluso expectantes, ¿verdad? Entonces, el tratamiento, una vez establecido el diagnóstico, se instaura una anticoagulación sistémica adecuada. O sea, debemos administrar, ¿no? Anticoagulantes, ¿de acuerdo? Lo más universal, una heparina. Ahora nosotros ya utilizamos lo que es la enoxiparina, ¿verdad? Podemos iniciar de 80 a 100 unidades por kilogramo peso, ¿no? Seguida de un goteo de 15 a 25 unidades internacionales por kilogramo hora, ¿de acuerdo? Y por supuesto debemos mantener el tiempo parcial de tromboplastina, ¿no? Dentro de los límites terapéuticos, entre 46 y 70 segundos. O sea, vamos a ir solicitando al laboratorio de forma paulatina, ¿verdad? Cada vez que nosotros vamos a ir cada hora, cada 30 minutos, ¿verdad? Para identificar que los límites terapéuticos estén entre 46 y 70 segundos de lo que es el tiempo de tromboplastina activada, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden siempre que si ustedes están sospechando de una oclusión arterial aguda, inmediatamente iniciamos anticoagulantes como es la heparina o la enoxiparina, ¿de acuerdo? Los fines de la anticoagulación son dos, ¿no? Primero, reducir el riesgo de propagación del trombo, de que pueda dispararse a otro lado, ¿verdad? Y en el caso de una obstrucción embólica, evitamos la repetición de la embolia, ¿verdad? O sea, puede suceder otros émbolos y lo que vamos a hacer nosotros es, con la anticoagulación, evitar, ¿no? Una recidiva de la embolia. Cuando se decide y es posible la revascularización, ¿verdad? Pero esto es muy importante porque nosotros no tenemos un cirujano vascular, ¿verdad? Incluso nosotros iniciamos la anticoagulación, ¿verdad? Sin embargo, si tenemos un cirujano vascular o el cirujano está dispuesto a realizar una revascularización inmediata, entonces la heparinización debe retrasarse. Pero esto tenemos que definirlo en minutos, ¿de acuerdo? No tenemos que esperar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Si vamos a realizar, si vamos a trasladar al paciente, qué tiempo va a durar el traslado, ¿verdad? Entonces podemos iniciar la anticoagulación, ¿verdad? Incluso si nosotros vamos a trasladar al paciente, ¿no? El tratamiento, por supuesto, ¿no? La embolectomía o la trombectomía con la sonda de Fogarty, ¿verdad? Esta es la famosa sonda de Fogarty, ¿no? Primero, por ecodoppler o por una angiotomografía, identificamos la localización del émbolo o del trombo, insertamos lo que es la sonda de Fogarty, ¿verdad? Por encima del émbolo o del trombo, insuflamos el balón y empezamos a arrastrar, ¿no? Para poder realizar la embolectomía, ¿de acuerdo? El tratamiento de la oclusión arterial aguda, en la clase 1 y 2A se debe realizar la anticoagulación hasta que el paciente haya sido preparado de forma conveniente, ¿no? Y se traten las enfermedades concomitantes, ¿de acuerdo? Entonces podemos iniciar la anticoagulación y esperar, ¿de acuerdo? En los pacientes con clase 2B, el tratamiento consiste en una cirugía o una revascularización, ¿verdad? Que puede ser por una embolectomía, trombectomía o un bypass. Por supuesto que debemos evitar lo que es la fasciotomía o el síndrome
compartimental, ¿de acuerdo? Y lamentablemente en la clase 3 el tratamiento es la amputación, ¿de acuerdo? O sea, no tenemos que llegar a esto, ¿verdad? Tenemos que tratar siempre de salvar la extremidad afectada. El pronóstico va a depender del periodo de isquemia, por eso va a ser importante. Lo que les decía, tenemos que decidir en minutos si realizamos la anticoagulación, ¿verdad? O esperamos, pero siempre y cuando tengamos la decisión del cirujano o, en el mejor de los casos, del cirujano vascular a una revascularización, ¿verdad? Entonces, si es menor a 12 horas, la amputación es del 6%, incluso lo más rápido posible. Si el periodo de isquemia es 13 a 24 horas, aumenta al 12% la amputación. Y si el periodo de isquemia es mayor a 24 horas, no es por ciento, por si acaso, 24 horas, aumenta al 20%. ¿De acuerdo? Cuanto más proximal es la oclusión, mayor el compromiso del miembro y de la viabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, si el trombo o el émbolo está más cerca de la mano, por ejemplo, o del pie, entonces existe mayor compromiso, ¿verdad? Y puede ser no viable, incluso en menos de las 12 horas. La ausencia de circulación colateral, como ocurre en las embolias, es un peor pronóstico, ¿de acuerdo? Pues hay que tomar en cuenta estos datos para poder salvar el miembro afectado a estos pacientes, ¿no? Y aquí vamos un diagnóstico diferencial entre una úlcera varicosa y arterial. Muchas veces ustedes se van a ocupar con úlceras, ¿no? Que van a ser varicosas, arterial, ¿verdad? Y podemos diferenciar de acuerdo a esta tablita, ¿verdad? Por su localización, por su aspecto, por su etiología, ¿no? Tomando en cuenta el pulso distal, el cuadro clínico y entre otros signos como ese edema de la pierna, ¿verdad? O en las arteriales, cuando la piel está delgada, seca, atrófica. Y aquí vamos a ver el flujograma del manejo de la oclusión arterial aguda, prácticamente un resumen de lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? Entonces, para sospechar de una oclusión arterial aguda, primero, la clínica de la 6P, dolor, palidez, frialdad, ausencia de pulso, parestesia o anestesia, parálisis. Habíamos indicado que estos dos últimos nos están indicando un cuadro clínico delicado, ¿verdad? Y definimos, ¿verdad? Por el cuadro clínico, primero vamos a identificar la etiología, si es embólica o es trombótica, y empezamos a identificar si es clase 1, clase 2A, ¿no? Si es clase 2B o clase 3, ¿verdad? Donde ya el pie es equino. Entonces, el índice flujométrico, 70-100%, ¿verdad? Empezamos la hepariniciación, 80 unidades por cada kilo del paciente, en bolo, seguido de 18 unidades internacionales por kilogramo cada hora, ¿no? Solicitamos los exámenes complementarios, arteriografía, angiografía, ¿verdad? Si no resulta nuestro tratamiento, solicitamos valoración, ¿no? O ya nosotros inmediatamente, si estamos sospechando una oclusión arterial aguda, inmediatamente solicitamos valoración por cirugía o un cirujano vascular, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de eso, nosotros de la arteriografía, angiografía y si el paciente está en clase 2 de clase 3, ¿no? Donde se va a requerir una revascularización, entonces podemos iniciar la heparinización, ¿verdad? Incluso habíamos indicado que podemos retrasar la heparinización o la anticoagulación si es que ya se tiene condiciones para una revascularización. ¿De acuerdo? Y por supuesto, en clase 3 no queda más que realizar la amputación, ¿verdad? Pero se debe realizar una valoración, ¿verdad? El nivel de la amputación. Aquí vamos a ver algunos cuadros clínicos, un cuadro clínico que son las aneurismas arteriales, ¿ya? El aneurisma que viene del griego
aneuriname, ¿ves? Que es dilatar. Entonces, es una dilatación arterial localizada con funciones de evolución propia. ¿De acuerdo? Es una dilatación de las arterias, ¿no? Entonces, se considera una dilatación aneurismática si el aumento de su diámetro supera el 50% de lo normal de la arteria afectada, ¿verdad? Entonces, si no supera dicha cifra, se considera una estasia arterial, ¿no? Se clasifican por su forma, ¿no? Que pueden ser fusiformes, sacular, ¿de acuerdo? Esta parte no entra, lo que es aneurisma, no entra al examen, por si acaso, ¿de acuerdo? Pero para que conozcan y tengan presente que existe esta patología y en muchos casos solamente el diagnóstico es post-mortem, ¿no? De una autopsia en este caso. Por sus factores etiológicos, puede ser disecante, micótico, pueden ser traumáticos, ¿verdad? Y aquí vemos algo muy importante, que es el aneurisma aórtico abdominal, ¿no? Que tiene sus factores etiológicos, patológicos, una arteriosclerosis, por ejemplo, pérdida progresiva de la elastina, ¿no? El cuadro clínico, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, ¿de acuerdo? Y es un hallazgo, ¿no? Durante un examen físico, por ejemplo, o finalmente de una autopsia, como les indicaba, ¿no? En caso de que nosotros sospechamos de un aneurisma, ¿no? Vamos a tener un soplo, ¿no? Al realizar un estudio de abdomen, ¿verdad? Un soplo, porque se puede escuchar con el fonendoscopio. Y por supuesto, también durante un estudio ecográfico, ¿no? Raras veces lo ven, pero puede suceder. Y finalmente por una tomografía computarizada, ¿no? Y habíamos indicado que en su cuadro clínico son asintomáticos en muchos de los casos, ¿verdad? Y en algunos casos pueden presentar un dolor lumbar, ¿no? Entonces, cuando no se puede identificar el dolor, ¿no? Páncreas, hígado, intestino, vesícula, entonces podemos solicitar una tomografía para poder identificar una posible aneurisma. Pero como les digo, es difícil, ¿verdad? El examen físico, una masa pulsada en el ombligo, y lo que les indicaba, ¿no? Con el fonendoscopio, a la auscultación en el abdomen se puede encontrar o buscamos los soplos, ¿de acuerdo? Las complicaciones del aneurisma, ¿no? Aneurisma roto, que es muy frecuente entre 10 3, y una mortalidad mayor al 50%, ¿no? Yo diría prácticamente mayor al 90%. Una fístula ortoentérica, ¿no? Una fístula arteriovenosa, ¿verdad? Puede suceder. Sin embargo, este cuadro clínico es difícil de diagnosticar, ¿no? Siempre es un hallazgo. ¿Tienen alguna pregunta?